El olor del pollo asado de mi madre solía significar una de dos cosas, unas fiestas importantes o un gran castigo moral. Esta noche, sin duda, era lo segundo. El aire estaba impregnado del aroma a romero y arrepentimiento. Observé a mi hermana Clara al otro lado de la mesa de caoba, con el rostro reflejando una tristeza teatral. No puedo creer que haya hecho eso, sollozó, secándose una lágrima inexistente con una servilleta impoluta. Ese plan era todo mi futuro, y simplemente me lo arrebató. Los rostros de mis padres, con una mezcla de compasión y preocupación, se volvieron hacia mí. Mi padre fruncía el ceño. Los labios de mi madre formaban una fina línea de decepción. Como siempre, absorbían cada palabra, pero esta vez era diferente. Esta vez yo estaba transmitiendo, escondido bajo el cuello de mi suéter, un pequeño grabador digital. Mi único recuerdo de mi última y desastrosa vida en este mundo registraba hasta la última mentira. En esta vida yo no era la víctima, yo era el productor. El pollo apenas se había digerido cuando llegó la emboscada. Me acorralaron en el pasillo. El descolorido papel tapiz floral de repente se sintió como una jaula. Ara, la voz de mi padre tenía esa cualidad grave y resonante que reservaba para cuando estaba a punto de pronunciar una sentencia de cadena perpetua. Necesitamos hablar sobre tu comportamiento. Es más que comportamiento, John. Mi madre interrumpió. Su voz era un susurro agudo y gélido que podía helar la piel. Es un robo a tu propia hermana. ¿Cómo pudiste? Clara flotaba detrás de ellos, un fantasma en la penumbra. Estaba llorando, por supuesto, grandes lágrimas de cocodrilo que estoy seguro había practicado frente al espejo, pero por encima del hombro de mi madre, cuando pensó que nadie podía verla, me lanzó una pequeña sonrisa triunfal. Bingo. No me pidieron mi versión de la historia, nunca lo hacían. Era más fácil creer en la actuación de Clara como damisela en apuros que afrontar el hecho de que su perfecta hija menor era una sociópata manipuladora en formación. Te quitamos tu computadora portátil, anunció mi padre, y tu teléfono. Podrás recuperarlos cuando hayas aprendido a respetar a esta familia. Y estarás castigada por un mes, agregó mi madre. Quizá un tiempo a solas te ayude a pensar en lo que has hecho. Simplemente asentí, dejé que mi silencio fuera su confirmación. Mi expresión impasible, el lienzo sobre el cual podían pintar su decepción. Era mejor así, dejar que pensaran que me tenían atrapada, dejar que pensaran que habían ganado. Lo que no sabían era que mi verdadero trabajo, mi verdadera revancha, no se estaba gestando en una computadora, ya estaba en marcha. Durante 3 días fui la prisionera perfecta. Me quedé en mi habitación, leí libros y miré por la ventana con lo que esperaba que fuera un nivel convincente de angustia adolescente. Los oí susurrar fuera de mi puerta. Parece que se lo está tomando en serio esta vez, decía mi madre, llena de una satisfacción mal entendida. Si tan solo supieran. En el momento en que la casa cayó en su habitual silencio nocturno, mi vida real comenzó. La vieja y ruidosa rejilla de ventilación debajo de mi cama no era solo para la circulación de aire. Un suave tirón de la rejilla reveló una pequeña cavidad y dentro, mi arma secreta, un teléfono desechable que compré con efectivo hacía 2 meses. La grabación de la cena era impecable, cristalina. Las acusaciones quejosas de Clara, las duras condenas de mi madre, el suspiro decepcionado de mi padre. Era una sinfonía de traición. Me apoyé contra las pilotas, la luz azul de la pantalla proyectando largas sombras en mi habitación. Abrí una nueva cuenta de correo electrónico anónima. El destinatario, el jefe de admisiones del Instituto de Diseño Northwood, la escuela soñada de Clara. A quien corresponda, escribí en el subjeto, una consulta sobre integridad académica. Aplicante, Clara Vance. Adjunté el archivo de audio. Luego inicié sesión en un servidor en la nube cuya existencia desconocían. Una bóveda digital donde guardaba mi trabajo real. Adjunté los archivos de diseño originales con fecha de tiempo de la pieza del portafolio que Clara había reclamado como suya. Mis archivos estaban fechados 6 meses antes que el suyo. Los metadatos eran innegables. Mi dedo se cernía sobre el botón de enviar. Una parte de mí, mi antiguo yo, vaciló. Esto no era solo una broma. Esto tenía consecuencias. Entonces recordé mi vida anterior, los años de manipulación psicológica, marginación y borrado para dar paso al enorme drama interminable de Clara. Recordé el dolor, el aislamiento, pulsé enviar. El brillo neón de la pantalla del teléfono se sentía como un faro de mi nueva potencia. Ahora todo lo que podía hacer era esperar. Me mordía a uña del pulgar, un tic nervioso que creía haber superado. ¿Se molestaría siquiera un oficial de admisiones ocupado y sobrecargado de una universidad prestigiosa con un correo electrónico anónimo de una cuenta desechable? ¿O lo borrarían sin pensarlo 2 veces, disolviendo mi revancha perfectamente elaborada en el éter digital? Pasó una semana larga y agonizante. Cumplí con mi papel, comiendo en silencio susurro y aceptando las reprimendas de mis padres con un aire de contrición ensayado. Al 8º día llegó el correo. Yo estaba en la sala fingiendo leer cuando mi madre lo trajo. Rebuscó entre las facturas y el correo basura y luego se paralizó. Era un envolto grueso. El logotipo del Instituto de Diseño Northwood estaba engramado en la esquina. Clara, anunció mi madre, con la voz temblando de emoción. Está aquí. Clara bajó corriendo las escaleras, una visión de inocencia esperanzada. Abrieron el envolto juntas, la cabeza inclinada sobre el grueso papel cremoso. Observé sus rostros. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente horror. Clara lanzó un grito que podría cortar la leche. No era el débil grito teatral de la mesa de la cena. Este era un grito crudo y gutural de agonía genuina. ¿Qué pasa?, preguntó mi padre, entrando apresuradamente desde su estudio. ¿Qué ocurre? Mi madre levantó la vista, su rostro pálido. No podía hablar, solo extendió la carta. Él se la arrebató. Pude leer algunos fragmentos desde el otro lado de la habitación. Graves acusaciones, discrepancias en los materiales presentados, evidencia de deshonestidad académica, anular nuestra oferta preliminar. No fue solo un rechazo, fue una ejecución. Mi teléfono, el de señuelo que mis padres tan amablemente me habían devuelto esa mañana, vibró. Era Liam, mi mejor amigo, mi lazo picho, mi último bastión de esperanza en esta familia maldita. Hola, contesté, manteniendo un tono de voz calibradamente neutral. Tu madre acaba de llamar a la mía, completamente histérica, dijo con la voz tensa por la confusión. Estaba sollozando. Algo sobre Northwood. ¿Qué demonios pasó, Ara? Clara mintió, dije simplemente. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. No preguntó sobre qué había mentido, no preguntó si estaba bien. Su silencio era una especie de acusación. Y esa misma noche, mis padres irrumpieron en mi habitación, sin llamar, por supuesto. Mi padre sostenía la carta de rechazo como si fuera un arma homicida. ¿Qué hiciste?, exigió, con el rostro amorado. Simplemente lo miré, con la mirada perdida. Hice lo que me dijiste, respondí en voz baja. Me quedé en mi habitación pensando en lo que había hecho. Lo sabían, no podían probarlo, pero sabían que yo estaba detrás de todo. Su mundo se desmoronaba y estaban desesperados por encontrar a alguien a quien culpar. Y presentía que su castigo por un crimen que no podían probar sería mucho peor que cualquier otro que me hubieran impuesto antes. Su castigo fue rápido, brutal y directo a mi futuro. Me enteré después, no por ellos, sino por un comentario casual de Clara. Estaba por el teléfono con una amiga, la voz milagrosamente
mente recuperada, llena de una nueva trágica importancia. Ha sido tan traumático, suspiró dramáticamente. Mis padres creen que un retiro artístico terapéutico en la Toscana es la única manera de que pueda sanar y encontrar mi inspiración de nuevo. Me quedé paralizada en el pasillo. La sangre se me heló. El retiro en la Toscana. Mi retiro en la Toscana. El que había investigado y para el que había ahorrado. El que mis padres me habían prometido como regalo de graduación. Esa noche me sentaron en la sala. El aire estaba impregnado del dulzor empalagoso del té de jazmín de mi madre. Un aroma que antes me encantaba. Ahora olía a veneno. ¿Ara? Comenzó mi madre, con la voz cargada de condescendencia. Hemos decidido que el dinero que ahorramos para tu fondo universitario se va a destinar a otra cosa. Clara ha pasado por una terrible experiencia, añadió mi padre, evitando mirarme a los ojos. Miró fijamente un punto en la alfombra. Necesita esto para sanar. ¿Lo entiendes, verdad? No dije ni una palabra. Solo los miré. Me habían arrebatado mi victoria, lo único puro y limpio que había logrado, y la habían convertido en un arma para hacerme más daño. No solo habían vuelto a ponerse de su lado, sino que me estaban obligando a pagar por ello. El golpe final llegó el día siguiente. Liam me pidió que nos viéramos en nuestro parque, ese con los columpios destatarlados, donde habíamos pasado incontables horas desde que éramos niños. El sol de la tarde proyectaba largas sombras, y el aroma a hierba recién cortada llenaba el aire. Todo se sentía tan normal, tan dolorosamente familiar. Mira, empezó, pateando un trozo de tierra suelta. Creo que te pasaste de la raya. Parpadeé. ¿Perdón? Clara está hecha un desastre, dijo, mirándome por fin, su atractivo rostro convertido en una máscara de sincera decepción. La misma mirada que tenía mi padre. Haga lo que haga, es tu hermana. Deberías haberlo dejado pasar. Se supone que debes apoyarla, no hundirla. Sentí un fuerte dolor físico en el pecho, como si se me hubiera roto una costilla. Me acusó de robar, intentó arruinar mi reputación. Mis padres le creyeron sin pensarlo 2 veces. Son solo dramas familiares, dijo, haciendo un gesto de desdén con la mano. Todo se habría calmado. En cambio, hiciste lo que hiciste, y ahora tus padres están pagando un retiro carísimo. Lo has empeorado todo. ¿Sabes? Él los eligió. Él eligió la mentira. Miró mi dolor, mi ira legítima, y decidió que era un inconveniente para él. La última persona que pensé tener, aquella sobre la que le había escrito en secreto a la señora Thompson en mis cuadernos, se había ido. Me levanté. Tengo que irme. Espera. No esperé. Me alejé, dejándolo sentado en el columpio, los últimos vestigios de mi antigua vida convirtiéndose en polvo tras de mí. Volví a casa. Me encerré en mi habitación, y dejé que pensaran que finalmente estaba rota. Dejé que creyeran que me habían cortado las rodillas emocional y financieramente, pero mi renacimiento no solo me había dado visión de futuro, también había desenterrado un recuerdo que había enterrado, una llave que había descartado como una baratija infantil. Mi abuelo, antes de morir, era un hombre astuto y perspicaz, que vio mi naturaleza derrochadora de mi padre tal como era. Siempre me había llamado mi pequeño gorrión. En mi cumpleaños número 16, me dio un regalo extraño, una llave pesada, ornamentada y anticuada, y una pequeña tarjeta con una adivinanza escrita. En mi vida anterior había perdido la llave y olvidado la adivinanza, descartándola como una de sus excentricidades. Esta vez la recordé. Esperé a que la casa estuviera oscura y silenciosa. Levanté la tabla suelta del suelo debajo de mi cama, con el corazón latiéndome con fuerza. Ahí estaba, pegada a la madera áspera, fría y sólida en mi mano. Saqué la tarjeta de mi caja de recuerdos, donde los números duermen y el tiempo se detiene. Un candado espera tu voluntad de hierro, no tu nombre, sino tu fecha de nacimiento te mostrará el valor de tu huida. Hice clic, una caja de seguridad, y el número no era una secuencia aleatoria, era mi cumpleaños. Salí de la casa antes del amanecer, la ciudad todavía envuelta en una niebla gris y soñolienta. Tomé un bus al centro de la ciudad, al imponente edificio de piedra del antiguo banco y fideicomiso de la ciudad, un lugar que mi padre despreciaba por sus costumbres anticuadas. Sentí una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué podría haberme dejado mi abuelo que necesitara esconder con tanto cuidado, tan completamente? ¿Era solo una caja de cachivarros sentimentales o era la llave a mi escape? El interior del banco era como una tumba, todo de mármol y silencio. Una mujer de aspecto severo con un moño apretado me condujo a la bóveda. El aire era fresco y quieto. Introdujo mi llave y la llave del banco en la cerradura. Con un golpe seco, una larga caja de metal se deslizó hacia afuera. Puede usar la sala de observación 3, dijo, con una voz desprovista de curiosidad. Llevé la caja a la pequeña habitación privada y cerré la puerta. Me temblaban las manos al levantar la tapa. No era basura, estaba llena de osos de peluche, montones de ellos, y encima una sola nota fleja de la letra punteada de mi abuelo. Por tu libertad, mi pequeño gorrión, vuela alto. Empecé a reír. Era un sonido salvaje y desquiciado que rebotaba en las paredes estériles de la sala de proyección. Era más que suficiente, era todo. Aquella tarde fui a la biblioteca pública. No quería usar ningún dispositivo que pudiera ser rastreado a mí. Inicié sesión en una computadora tosca y lenta y creé otro perfil anónimo en el foro de comunidad de Westbrook, un sitio local con el que mi madre estaba obsesionada para enterarse de los chismes del pueblo. Subí un clip de audio corto y cuidadosamente editado, solo 30 segundos. Era Clara con su voz rebosante de falsa sinceridad, diciendo, simplemente no puedo creer que hizo eso, seguido inmediatamente por la voz de mi madre. Es robarle a tu propia hermana. No agregué ningún comentario, solo titulé la posteo. ¿Saben lo que dicen sus hijos? Para cuando llegué a casa, mi teléfono, el desechable, no el señuelo, vibraba con notificaciones. La publicación se estaba compartiendo una y otra vez. Mi padre llegó a casa esa noche con la apariencia de haber envejecido 10 años. Entró furioso a la sala, el rostro convertido en una máscara de rabia púrpura, agitando la tableta en su mano. La página del foro estaba abierta. La sección de comentarios era interminable. ¿Qué es esto?, rugió con la voz temblorosa. ¿Eres tú? Estás aireando nuestros trapos sucios en público. Estás arruinando a esta familia. No tengo
ni idea de qué estás hablando, dije, levantando la vista de mi libro con los ojos bien abiertos e inocentes. Su impecable reputación social se estaba desmoronando. Los susurros en el club de campo se convertían en gritos, y sabía que estaban paniqueando. Pero qué medida desesperada y descabellada tomarían para intentar recomponer su reputación. Su gran plan para salvarla era, como siempre, audaz y completamente delirante. Decidieron dar una fiesta, una grande, una reunión familiar, la llamaron. El objetivo era presentar un frente unido para demostrar a los vecinos chismosos y a los amigos por conveniencia que éramos una gran familia feliz e incomprendida. El precio de entrada para mí, una disculpa pública aclara delante de todos. Acabará con estos rumores maliciosos de una vez por todas, explicó mi madre, la voz tensa por una dulzura forzada. La casa estaba llena de mentiras, docenas de ellas, cuyo olor me daba ganas de vomitar. Parecía menos una fiesta y más como un velorio, mi velorio. Liam era por supuesto su recluta estrella. Le habían encomendado la tarea de ser mi guía para hacerme entrar en razón antes del gran evento. Me acorraló junto a los helechos marchitos empostados cerca de la cocina. Un público triste y abatido para nuestro último acto. Solo hazlo, Ararara, dijo, con voz baja y sincera. Parecía exhausto, atrapado en una trampa que él mismo había creado. Por la paz, son solo palabras, dilas, y todo esto puede terminar. Extendió la mano hacia la mía, un gesto que antes me habría acelerado el corazón. Ahora su tacto me parecía frío y pegajoso. Tacto se sentía como una marca. Era la traición definitiva. No solo me pedía que mintiera, me pedía que me incendiara para mantenerlos calientes, que validara públicamente su versión, que borrara mi propia verdad por su comodidad. Lo vi con una claridad cegadora. Ya no solo elegían su bando, intentaban aniquilar el mío. Miré su rostro suplicante, la esperanza desesperada en sus ojos. ¿De verdad pensaba que era una petición razonable? Retiré la mano. De acuerdo, dije, con una voz sorprendentemente firme. Lo haré. Una oleada de alivio inundó su rostro. ¿De verdad? Oh, gracias a Dios, Alara. Estás haciendo lo correcto. ¿Lo estoy? Le dediqué una pequeña sonrisa enigmática. Estaba rodeada de enemigos disfrazados de familia, todos esperando a que me derrumbara. No sabían que no iba a seguirles el juego. Estaba a punto de darle la vuelta a todo el tablero. Una hora después, la casa estaba llena. Tías, tíos, primos y un puñado de los mejores amigos de mis padres se movían de un lado a otro, agarrando copas de vino y entablando conversaciones incómodas. El ambiente estaba cargado de tensión. Mis padres me guiaron hacia el frente de la sala, donde habían colocado un pequeño altavoz y un micrófono junto a la chimenea. Mi madre me apretó el hombro con un gesto que pretendía animarme, pero que sonó más como amenaza. Clara estaba cerca, irradiando una victoria engreída. Liam me ofreció una débil y alentadora sonrisa desde la multitud. Tomé el micrófono. Me temblaba la mano, pero no era por miedo, era por la pura e inalterada emoción de lo que estaba a punto de suceder. Hola a todos, comencé, con la voz quebradiza lo suficiente como para sonar frágil. Mis padres querían que dijera algunas cosas. Levanté la vista. Mis ojos recorrieron la habitación antes de encontrar su objetivo. Una pequeña cámara discretamente colocada entre dos libros en la estantería. Una pequeña póliza de seguro que le había pagado a un amigo experto en tecnología para que instalara esa tarde. Sonreí. Hora del espectáculo. Tengo algo que decir, dije, con la voz repentinamente clara y fuerte. Respiré hondo, y prefiero que lo escuchen de primera mano. Saqué el teléfono del bolsillo, toqué la pantalla y lo acerqué al micrófono. La habitación se llenó al instante con el sonido de nuestra cena familiar. El relato quejumbroso e inventado de Clara sobre mi supuesto robo. La condena tronadora de mi padre. Las declaraciones gélidas de mi madre. Un silencio atónito se apoderó de los invitados. Las caras se volvieron de mí hacia mis padres, que estaban paralizados por el horror. Pero no había terminado. El siguiente clip de audio comenzó a reproducirse. Era la voz de mi madre, goteando veneno dulzón, diciéndome que mi fondo universitario se estaba reutilizando para Clara. Viaje de sanación toscano. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Mi tía Carol, la hermana de mi padre, le lanzó a mi madre una mirada de puro veneno. Y luego el gran final. La voz de Liam, sincera y suplicante, llenó el silencio. Solo hazlo, Alara. Por la paz. Son solo palabras. El silencio que siguió se rompió total y completamente. La implosión fue instantánea y gloriosa. Mi tío abuelo comenzó a gritarle a mi padre, exigiendo saber qué estaba pasando. Mi abuela, una matriarca firme que valoraba la integridad por encima de todo, lloraba en silencio en un encón. Mi tía Carol, una mujer no conocida por su sutileza, se dirigió directamente hacia Liam, el rostro como una nube de tormenta. Eres un chico cobarde y patético. Hervía de rabia, y luego le dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Mi padre, el rostro del color de una berenjena, se abalanzó sobre el micrófono, pero mis dos primos mayores se interpusieron entre él y el micrófono, formando una barrera humana. Clara, el rostro bañado en lágrimas reales esta vez, huyó de la habitación. Sus sollozos resonaron escaleras arriba. En medio del pandemonio, permanecí completamente inmóvil. El ojo tranquilo del huracán que había invocado había revelado la verdad, y era más destructiva que cualquier mentira que hubieran contado. Mi teléfono, el que aún sostenía en mi mano, vibró. Bajé la vista. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. No contenía un saludo, ni explicación, solo 4 palabras. ¿Quién demonios me estaba escribiendo en ese preciso instante? ¿Y qué podría tener que decir? El mensaje brillaba en mi pantalla. Un velero críptico en el caos de la fiesta que se desmoronaba. Bien jugado. Estaría orgulloso. Debajo, una dirección al otro lado de la ciudad y una hora. Medianoche. Conocía la dirección. Era el majestuoso antiguo edificio que albergaba el bufete de abogados del abogado de mi difunto abuelo, Alistair Finch, un hombre al que no había visto desde el funeral. Una figura formidable que se movía en círculos muy por encima de mis pequeños dramas familiares. No lo dudé. Me escabullí por la puerta trasera mientras mi familia se destrozaba a sí misma. El aire fresco de la noche fue un alivio, acariciando mi piel y clarificando mi mente. El resplandor neón de la ciudad se sentía diferente esta noche, menos como una distracción y más como una promesa. Tomé el autobús al otro lado de la ciudad,
tranquilidad, el runrunío rítmico, un contrapunto relajante al frenético latido de mi corazón. El bufete de abogados estaba a oscuras, salvo por una sola luz en un piso superior. Mientras subía los escalones de piedra, las enormes puertas de roble tallado se abrieron hacia adentro antes de que pudiera tocarlas, dando paso a un vestíbulo silencioso y sombrío. Era a la vez impresionante y profundamente inquietante. Alistair me estaba esperando. Estaba de pie en lo alto de una gran escalera, un hombre con cabello plateado, con un traje impecablemente tallado. No sonreía, pero había un destello de algo, diversión, respeto en sus penetrantes ojos. Señorita Vance, dijo, con una voz baja, suave. Gracias por venir hasta aquí. Gracias por venir tan rápido. Sígame, por favor. Me condujo a un amplio despacho en la esquina que olía a cuero viejo, cedro y whisky expensivo. Era el aroma del dinero viejo y el poder silencioso. Señaló un lujoso sillón de cuero frente a su enorme escritorio de mahogany. Tu abuelo, comenzó, acomodándose en su propia silla, era un hombre brillante. También era un padre profundamente decepcionado. Pausó, dejando que las palabras flotaran en el aire. Vio la falta de carácter de tu padre, su obsesión por el estatus social por encima de sustancia. Se preocupó por ti. Sospechaba que la naturaleza de tus padres los llevaría a ver alguna situación muy parecida a la que te encuentras ahora. Mi corazón latía con fuerza. La caja de seguridad, confirmó Alistair con una leve sonrisa en los labios. Una evaluación preliminar. Tu abuelo creía que la verdadera fuerza no se heredaba, se forjaba en la adversidad. Quería ver si tenías la astucia para sobrevivir. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Modificó su testamento en secreto antes de morir. Creó un nuevo tristo, una nueva directiva. Todo su testamento. La herencia, y debo insistir, Alara, es una herencia inmensa. Te fue legada a ti. Me quedé sin aliento. ¿Qué? Una explosiva cartera de inversiones tecnológicas que hizo en los 90. Bienes raíces internacionales. Y lo más importante, una participación mayoritaria en un imperio logístico global. El fondo de fideicomiso que te dejó es caldera. No podía hablar. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba diciendo. No solo era financieramente independiente, era poderosa. Sin embargo, había una condición, continuó Alistair. Solo podrías tomar el control total al cumplir 21 años. O, juntando las puntas de los dedos, antes, si podías demostrarme inequívocamente, como ejecutiva, que posees la astucia, la madurez y la fortaleza de carácter para administrarla. Me dirigió una larga mirada. Escrutadora. Tus recientes maniobras estratégicas, dijo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, si bien quizás poco ortodoxas, han sido más que convincentes. No solo has sobrevivido, has triunfado. Felicidades, señorita Vance. A partir de este momento, usted es una de las jóvenes más ricas del país. El suelo no solo se movió bajo mis pies, el mundo entero se inclinó sobre su eje. Las traiciones de mi familia, sus mezquinas luchas de poder por los fondos universitarios y las disculpas, todo parecía tan pequeño, tan patético desde esta nueva perspectiva. El equilibrio de poder no solo se había invertido, se había aniquilado. Una sola pregunta ardiente surgió a través de la niebla de mi conmoción. Ahora que tenía recursos casi ilimitados y el respaldo de un hombre como Alistair, ¿cuál sería mi primer paso? Miré a Alistair, el plan formándose en mi mente con fría claridad cristalina. Voy a necesitar un equipo, dije. A la mañana siguiente, mientras mis padres estaban acurrucados en la cocina, recuperándose de la resaca y susurrando en pánico, un elegante sedán negro entró en nuestra entrada. Una mujer con un traje gris oscuro impecable salió del coche, caminó hasta la puerta principal y tocó el timbre con precisa eficiencia. Mi madre respondió, con el rostro hinchado y bañado en lágrimas. Señora Vance, dijo la mujer con voz cortés, pero carente de calidez. Me llamo Elena Shaw. Soy la nueva jefa de gabinete de la señorita Elara Vance. Mi madre se quedó boquiabierta. Entré en la puerta detrás de Elena. Elena no se inmutó. Consultó una tableta que sostenía. Estoy aquí para informarle de varias transacciones recientes. Primero, una LLC anónima, que ahora controla mi empleador, compró la hipoteca pendiente de esta propiedad esta mañana. Como nuevos propietarios, aumentaremos el alquiler al valor de mercado en 30 días. Mi padre se tambaleó en el pasillo, el rostro pálido. ¿Qué es esta tontería? Elena lo miró fijamente. Señor Vance, bien, esto también le concierne. Mi empleador también ha adquirido una participación mayoritaria en su empresa, Vance & Associates. Se ha convocado una reunión de junta de emergencia a las 10 a.m. para discutir su destitución inmediata por mala gestión grave. Mi madre emitió un sonido ahogado. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de una comprensión creciente y horrorizada. Empezó a tartamudear, formando una disculpa entrecortada en sus labios. Elara, yo, lo siento mucho. Levanté una mano, silenciándola. Guárdalo, dije, con la voz fría y dura como un diamante. Podemos hablar de ello más tarde. Me giré, dejando que Elena les entregara el papeleo. Pasé junto a ellos, salí por la puerta de la casa donde había crecido y me subí al coche que me esperaba sin mirar atrás. Los dejé plantados entre las ruinas humeantes de la vida que habían construido sobre mis espaldas. La reunión de la junta era en 2 horas. Me preguntaba cómo reaccionaría mi padre cuando entrara en su sala de juntas, no como su hija deshonrada, sino como su nueva jefa. La sala de juntas de Vance & Associates era exactamente como la recordaba de las pocas veces que me habían obligado a asistir a las fiestas navideñas de la empresa cuando era niña. Estéril, intimidante y con un ligero olor a café rancio y desesperación. La docena de miembros de la junta, todos hombres con trajes mal ajustados que me habían dado palmaditas en la cabeza y me habían llamado cariño, me miraron como si fuera un extraterrestre que acababan de llegar a su mesa de caoba. Mi padre ya estaba allí, su rostro un mosaico modelado de rabia y confusión. Cuando entré, seguido por Alistair y Elena, se quedó boquiabierto. Elara, ¿qué demonios estás aquí? Esta es una reunión privada. Toma asiento, John, dijo Alistair con calma, su voz cortando la tensión como una navaja. No dije nada. Caminé hacia la cabecera de la mesa, el asiento de mi padre, y me senté. Elena colocó un solo archivo frente a mí. Lo abrí y fingí leer. El golpe fue una maestría de
de eficiencia legal. Alistair presidió, con calma, exponiendo el caso. Habló de la mala gestión de mi padre, de los fondos de la empresa desviados a gastos personales como un retiro terapéutico de última hora en la Toscana, de malas inversiones y libros contables manipulados. Elena, a una señal de Alistair, proyectó gráficos y hojas de cálculo en la pared, cada uno un clavo más en el ataúd profesional de mi padre. La evidencia, compilada con una velocidad aterradora por el equipo de Alistair, era irrefutable. La votación fue una formalidad, unánime. Mi padre estaba afuera, yo adentro, instalada como la nueva presidenta interina. Toda su carrera, la identidad que había dominado a nuestra familia durante décadas, fue desmantelada pública y profesionalmente en menos de media hora. Después, mientras los miembros de la junta salían, evitando su mirada, él se tambaleó hacia mí. Elara, susurró, con la voz quebrada. Por favor, podemos arreglarlo. Me levanté, recogí mi archivo y pasé junto a él sin mirar atrás. Había construido su imperio sobre una base de mentiras. Era justo que se derrumbara tan rápido. Su reino cayó. Me preguntaba quién sería el siguiente en arrastrarse a las puertas del mío. No tuve que esperar mucho tiempo. Encontré a Clara una semana después, no buscándola, sino porque apareció sin previo aviso en el ático que estaba renovando. El lugar era una obra de construcción caótica, vibrante con la energía de la demolición y el renacimiento. Olía a primer, a serrín y nuevos comienzos. Estaba de pie en medio de la cavernosa y vacía sala de estar, aspectando delgada y perduda, un fantasma que acechaba un futuro del que no formaba parte. Su ropa de diseñador estaba arrugada, su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación vacía. Elara, dijo, con la voz apenas un susurro. Lo siento, fue una disculpa patética, un divague incoherente de excusas. Estaba celosa, era insegura, nuestros padres siempre la habían presionado para hacerla mejor. Era una historia diseñada para provocar lástima, pero no sentí nada, no tengo nada, susurró, con los ojos abiertos y suplicantes. Me dejaron de lado después de ti, después de la casa. No tengo a dónde ir. ¿Puedes ayudarme? ¿Un trabajo? ¿Un lugar donde quedarme? Algo. La dejé terminar, escuchando pacientemente mientras cavaba su propia tumba. Detrás de ella, a través de los ventanales de suelo a techo, la ciudad brillaba, un universo de posibilidades al que ya no podía acceder. Justo cuando se quedó sin palabras, otra figura apareció en la puerta. Liam. Su feso estaba marcado por una vergüenza tan profunda que era casi lamentable. Me miró, luego a Clara, luego al suelo. Le siguieron mis padres. Parecían mayores, más pequeños, despojados de su realeza suburbana. Estaban juntos, un frente unido y miserable. Sus caras una máscara de contrición ensayada. Habían venido en grupo, una última delegación desesperada de la tierra de los desterrados. Todos empezaron a hablar a la vez, una sinfonía de arrepentimiento. Se disculparon, invocaron la palabra familia como un conjuro mágico que podía deshacer años de crueldad. Hablaron de perdón, de segundas oportunidades, de empezar de nuevo. Por primera vez, todos me miraban, realmente me veían, pero yo sabía lo que veían. No una hija, no una hermana, veían un banco, un salvavidas, una solución a los problemas que ellos mismos se habían creado. Dejé que sus súplicas, sus disculpas, sus patéticas negociaciones flotaran en el vasto y polvito aire de mi nuevo hogar. El silencio se extendió, volviéndose más pesado con cada segundo que pasaba, convirtiéndose en su propia declaración definitiva. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila y serena, desprovista de la ira y el dolor que me habían impulsado durante tanto tiempo. Era la voz de alguien que ya había ganado, que ya se había seguido adelante. Escuché todo lo que dijiste, sostuve sus miradas una por una. La desesperación de Clara, esperanza, la vergüenza vacía de Liam, el orgullo roto de mi padre, el arrepentimiento aterrorizado de mi madre. Y mi respuesta, dije, dejando que las palabras cayeran como piedras en un pozo profundo y silencioso, es no. Les di la espalda a sus 4 rostros destrozados. Caminé hacia la ventana y contemplé la extensa y brillante ciudad que ahora era mía. Mi negativa no fue un acto de venganza, fue un acto de liberación. 6 meses después, el caos se había sentado en un ritmo tranquilo y satisfactorio. Estaba de pie en el balcón terminado de mi ático, con una copa de Sauvignon Blanc fresco y frío en la mano. El sol poniente se extendía por el cielo, pintando las nubes con vetas de naranja y violeta intenso, los colores reflejándose en el vasto y tranquilo océano. La brisa salada se sentía limpia, lavando los últimos vestigios de mi antigua vida. No estaba sola. La tía Carol estaba a mi lado, con su propia copa alzada en un brindis silencioso. Tras la implosión, ella había sido mi roca. Había visto mi fuerza cuando todos los demás solo veían rebelión. Nos habíamos convertido en algo más que tía y sobrina. Éramos socias, aliadas. A la nueva presidenta, dijo, con los ojos brillantes. Las ganancias han aumentado un 12% este trimestre. A nosotras, repliqué, chocando mi copa con la suya. Por quemarlo todo y construir algo mejor. La empresa prosperaba, no solo financieramente, sino también culturalmente. Habíamos implementado mejores salarios, mejores beneficios y una política de tolerancia cero para el tipo de nepotismo y mala gestión que mi padre había defendido. Ya no quedaba ira en mí, solo una profunda sensación de paz tan amplia como la vista desde mi balcón. Un año después de haber dicho que no, estaba a miles de kilómetros de distancia, completamente y dichosamente perdida. Estaba vagando por un zoco vibrante y caótico en Marrakech. El aire, una mezcla embriagada e intoxicante de especias, camino, cúrcula, canela y el dulce aroma del té de menta. La alegre cacofonía de los vendedores pregonando sus mercancías, los niños riendo y la llamada a la oración que resonaba desde un minarete lejano era una especie de música. Aquí no era una directora ejecutiva, no era una Asupens, no era una hija ni una hermana. Era solo una viajera, anónima y libre. Tenía una mochila de cuero desgastada, un cuaderno lleno de bocetos y una vieja cámara de película de 35 milímetros que me había dejado mi abuelo. Pasaba mis días capturando luces y sombras, sonriendo a extraños y sintiéndome completamente libre de cargas. En el pequeño riad de azulejos donde me alojaba, me esperaba una postal. La imagen era de una playa azotada por el viento en el norte de Escocia. La letra era de la tía Carol. El mensaje era corto. El mundo es tuyo. Ve a verlo. Todo él. 2 años después de la negativa, estaba
estaba de vuelta en la ciudad, de vuelta en la oficina que una vez fue de mi padre, pero era irreconocible. La madera oscura y los muebles pesados habían sido reemplazados por vidrio, acero y luz. Las paredes no estaban cubiertas por retratos de mis antepasados, sino por piezas audaces y desafiantes de artistas emergentes. Mi jefa de gabinete, Helena, colocó una humeante taza de café negro sobre mi escritorio, con el rico aroma de una familiar comodidad. Las solicitudes de la Fundación Vance están listas para revisión, dijo. Sonreí. La fundación era mi proyecto personal, un fondo de becas que había creado para apoyar a estudiantes talentosos de bajos recursos en las artes y el diseño, jóvenes con pasión pero sin recursos económicos. Pasé la mañana analizando sus historias, sus sueños, su increíble trabajo. Mi mirada se posó en un portafolio de diseño en particular. Era crudo, un poco desordenado, pero rebosaba de un genio feroz e indomable que me dejó sin aliento. Vi una chispa de mí misma en la declaración del artista, una historia familiar de superación de obstáculos. Sin dudarlo un instante, deslicé la parte superior de la aplicación. Beca completa aprobada. Me recliné en mi silla y miré por la enorme ventana, no a una puesta de sol tranquila ni a un océano lejano, sino a la ciudad brillante, bulliciosa y enérgica en medio de una jornada de trabajo. Mi tranquilo epílogo no fue un final, fue un fundamento. El pequeño aparato de grabación había desaparecido hace tiempo, guardado en alguna caja, pero no había olvidado su lección. Escucha, espera, actúa con propósito. Mi verdadera venganza no fue su caída, fue mi propia creación. Fue la satisfacción tranquila de una buena taza de café, el entusiasmo de descubrir nuevos talentos y la posibilidad ilimitada de una ciudad que por fin era verdaderamente mía.